los trabajos forzosos, los trabajos del horario laboral y cómo era de laborar de una hora a otra hora, en ese momento no se contemplaban así. Si nos vamos a la doctrina de Rafael Albuquerque y Lucas, se tuvo que pasar por tres fases. La primera fase era la fase de prohibición, que en ese momento, como ya había dicho, los patronos no permitían que se hiciera sindicatos ni tampoco huelgas, aunque en nuestro código de trabajo se contempla que ciertas huelgas, debido a cómo estas se den, están prohibidas, pero en ese entonces, aunque fueran pacíficas, estaban rotundamente prohibidas. Estaba una etapa de tolerancia, en ese momento era donde se despenalizó, o sea, no es que se aceptó, sino que ya esto no tenía un castigo o una sanción al momento de que cualquier trabajador realizara una huelga. Podría ser la pacífica, pero no podía. Y por último está una fase de reconocimiento e institucionalización, que era la huelga de la discoteca, que era básicamente ir al trabajo, pero hacer la producción o lo que trata la empresa, hacerlo más lento. Y esta en el caso cruzado era básicamente también ir al trabajo y no hacer nada, o sea, sentarse y quitar los brazos. Pero también debemos de agregar que estas huelgas no aplican en todos los sectores, o sea que si estas afectan ya sea hospitales o cosas esenciales que necesita la sociedad, pues estas son ilegales. Para decir, el concepto, también están las reglas, o sea, la ley entre ellos y el sindicato. Así que cualquier cosa que pase entre el sindicato y el empleador, todo debe estar pautado en el convenio colectivo. O sea que, como ya ustedes saben, se da base lo que pasa a través cuando no se cumple, que se resuelve de forma voluntaria. En caso de que no se resuelva de forma voluntaria, llegamos a lo que es el arbitraje, pero ya ese es otro tema. Entonces, vamos a verlo como el convenio colectivo como base contractual. Esto lo definimos en tres partes, o sea, la doctrina lo define así. Como naturaleza anual, o sea, el contrato de la ley. Debemos hacer énfasis que, como decía mi compañero Carlos, eso está regulado, o sea, el concepto de convenio colectivo está en el artículo 103 del Código de Trabajo y hasta el 124 habla sobre los estatutos, lo que está permitido en el convenio colectivo, que se contempla la disolución de otras cosas que se puedan ver afectadas. Entonces, como sería, la doctrina destaca que el convenio nace como un contrato, o sea, lo que hay algo inferior, automáticamente también se vuelve parte o se pone base lo que está escrito en el convenio colectivo. O sea que, en resumen, lo que llegamos desde un principio, todo fue en orden cronológico, pero debemos de saber que lo que busca el convenio colectivo, como ya venimos diciendo, es que otorgarle no privilegios, no inferioridad al sindicato, sino que éste pueda hacer o no pueda recibir abusos de poder delante del empleador. Buenas noches, mi nombre es Silvia Cruz y les estaré hablando entonces respecto a el historial o a la historia del movimiento sindical y sobre cómo se constituye el patrimonio de un sindicato. Bueno, para hablar de la historia del movimiento sindical tenemos que trasladarnos al siglo XVIII en sus finales y a comienzos del siglo XIX. En este momento es cuando se da el apogeo de un hecho histórico que marca la universalidad de la humanidad, que fue la revolución industrial, como ya mencionaba mi compañera. Esta revolución impactó significativamente, ya que tuvo injerencia en aspectos económicos, sociales y hasta culturales. Tenemos que tomar en cuenta, además, que esta revolución industrial viene luego del barco de vapor, pues las personas que normalmente habitaban en espacios rurales se desplazaron a las grandes ciudades en busca de nuevas oportunidades laborales. Esta concentración de trabajadores dio lugar a un fenómeno social que concibió una nueva
ya que en aquel entonces no para tomar mejores caminos. Cabe destacar que aunque bien ellos se apartaron de la vida violenta, siguieron teniendo complicaciones, ya que en aquel entonces estaba ratificada la Constitución francesa, consecuente a la Revolución Francesa, y en la misma se estipulaban principios de libertad y sobre todo de individualidad. Uno de esos principios era que se veía mal ante los ojos de la sociedad concentrar el poder en una organización o en un gremio, y por esto, en consecuencia, pues se limitó a los trabajadores durante un largo periodo de asociarse para ver con sus derechos. Ya finalmente podemos decir que los sindicatos empezaron a tomar estructura de manera formal fue en Gran Bretaña, ya que al tener más tiempo con el proceso de industrialización, pues los trabajadores pudieron evolucionar mejor y empezaron a establecerse oficialmente los primeros sindicatos. Estas corrientes fueron expandiéndose por el resto de Europa hasta lo que conocemos hoy en día. Aquí tenemos algunas imágenes de referencia en las cuales podemos ver a las personas que trabajaban en condiciones de explotación masiva durante largas jornadas y con salarios bastante por debajo del esfuerzo practicado. Entonces, aquí tenemos también imágenes de los primeros sindicatos que fueron desarrollados, como ya mencionaba, en Gran Bretaña y que luego impulsaron otras corrientes sindicales en el resto de Europa y en otras naciones. Pues bien, vamos al patrimonio